Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Estamos en la parte 3, en el audio número 9 de esta serie de 5 partes sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La verdadera vida del reino comienza con un leproso que después exhibe la señal de Cristo reinante, que fue crucificado, sepultado y resucitado. Cristo es nuestro banquete, nuestro novio, nuestro vestido nuevo, nuestro odre nuevo, nuestro vino nuevo y nuestro descanso. Él es nuestro David, nuestro templo, nuestro Jonás, nuestro Salomón y nuestra señal. Cristo lo es todo para nosotros. La manera de disfrutar a este Cristo no es en virtud de nuestro nacimiento natural, sino en virtud de una fe viva y operante al quebrantar todos los preceptos religiosos. A fin de disfrutar a Cristo tenemos que ser plenamente emancipados de toda carga religiosa. Vamos a mirar la sección del libro de Mateo, que está compuesta por los capítulos del 13 al 17. No sería posible entender los incidentes relatados en estos capítulos si no los consideramos como un solo grupo. ¿Qué es lo que esta sección nos muestra? Al final del capítulo 12 se relata el incidente en el que están involucrados la madre y los hermanos del Señor. Cuando él supo que querían hablarle, les preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Versículo 48 de ese capítulo 12. El Señor indicó a continuación que ser su madre o su hermano no se relacionaba con el nacimiento natural, sino con hacer la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios son la madre, hermanos y hermanas del Señor. Que aquí se mencione esa porción, la voluntad de Dios, no es algo insignificante, pues en realidad denota el reino. Recordemos Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o su reino, y todas estas cosas os serán añadidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Allí también lo vemos en el capítulo 6 de Mateo, versículo 10. Pero ¿en qué consiste esta voluntad? En Mateo 7, del 21 al 23, el Señor se refirió a esta voluntad al decirnos que vendría el día cuando algunos dirían haber hecho milagros en su nombre, haber echado fuera demonios en su nombre y haber profetizado en su nombre. También usted recuerda esta porción, si no, léala. Aquel día el Señor reconocerá que ellos ciertamente habían hecho estas cosas, pero también les dirá que Él jamás les había dado permiso para ello y que por ende ellos eran hacedores de iniquidad. Es lo que dice en Mateo 7:23. Estas personas no tendrán parte en el reino de los cielos. Los que tendrán parte en el reino de los cielos serán aquellos que hacen la voluntad del Padre, según lo hemos visto en el libro de Mateo. Su voluntad es obtener su reino, obtener el reino. El Señor Jesús le dijo a la gente que quienes hacían la voluntad de Dios, quienes buscaban el reino de Dios, no según el nacimiento natural, eran sus hermanos y hermanas. El Señor dejó bien claro esto ante sus discípulos, que sus relaciones personales no tenían nada que ver con el nacimiento natural. Esto incluía aún hasta su propia madre. No prestemos atención a las supersticiones romanas que dicen que María es la Madre Santa y otras cosas que tal vez usted pueda haber escuchado. Según Mateo 12, el Señor Jesús repudió todo lo relacionado al nacimiento natural, incluso a su propia madre. Después de esto, entra esta sección que comienza con el capítulo 13. El Señor allí en el capítulo 13 presentó todas las parábolas, los misterios del reino. No hay ninguna persona que esté calificada para entender estas parábolas basándose en su naturaleza o en su capacidad intelectual. El Señor Jesús quiso hacer del reino un misterio, un asunto escondido, como un tesoro escondido en un campo. Cuando el Señor Jesús encontró el reino, de inmediato lo escondió.
¿Dónde y cuándo escondió el reino? Pues esto sucedió en Mateo 13. Después de repudiar toda la relación natural, Mateo 12, él comenzó a esconder el reino de los hombres naturales. Al final del capítulo 13, él fue completamente rechazado por las personas naturales y religiosas. Léalo ahí para que vea. Después de presentar las 7 parábolas, el Señor regresó a su propia región y entró en la sinagoga, el lugar donde las personas religiosas discutían los asuntos de Dios, discutían en cuanto a Dios. Aunque el Señor Jesús renunció a todo lo natural, la gente de su región le reconoció de una manera natural. Ellos dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? Eso es lo que leemos en Mateo 13, 55 y 56. Las personas religiosas le conocían de una manera natural. Eso sigue pasando hoy. Cuidado, nosotros caemos a tratar de conectarnos o de conocer al Señor basado en asuntos religiosos. En 2 de Corintios 5, 16, Pablo declaró que no conocía a Cristo según la carne, o sea, según o de acuerdo con nada natural. Amados, no debemos conocer al Señor según la carne, sino según el Espíritu. Los fariseos y los judaizantes le conocían de acuerdo a la apariencia natural. El hijo de fulano. Conocían a su padre carpintero, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, pero no le conocían a él según el Espíritu. En lugar de ello les rechazaron. El Señor había repudiado todo lo perteneciente al nacimiento natural y había hecho un misterio escondido. Esto ocasionó que las personas religiosas le rechazaran por completo. En el capítulo 14 de Mateo nos dice que el rey Herodes mató a Juan el Bautista. Cuando se le informó de este hecho al Señor, él simplemente se retiró al desierto. Recuerden que este libro nos revela el reino, el libro de Mateo, puesto que el Señor repudió todo lo natural e hizo del reino un misterio. Esto ocasionó que las personas religiosas rechazaran al Señor y al reino. Además, provocó que los políticos le persiguiesen y matasen a todos aquellos que también aceptaban el reino. Debido a esto, el que hizo el Señor se fue al desierto. Si usted hubiera vivido en aquel tiempo y hubiera querido seguir al Señor, pues habría tenido que ir al desierto. ¿Y qué significa ir al desierto? La sección que abarca, de nuevo, del capítulo 13 al 17, nos muestra el periodo de tiempo transcurrido entre el rechazo sufrido por el Señor y por su reino hasta la venida plena del reino. Durante este periodo que transcurre entre su rechazo y la plena manifestación del reino, el pueblo del reino tiene que seguir al Señor, dejando a un lado la religión y la política para internarse en el desierto. Hoy en día, amados, seguimos viviendo en ese periodo de tiempo hasta la venida plena del reino. Pues este reino empezó en el tiempo de Mateo 13 y continuará hasta la plena manifestación de él. En la venida plena del reino ocurrirá la verdadera y plena transfiguración de todos los que componen el pueblo del reino. La transfiguración del Señor Jesús, ocurrida en el monte, según se relata en Mateo 17, fue solo una miniatura de la venida plena del reino. Este hecho representó la venida del reino en pequeña escala, cuya venida plena ocurrirá en el futuro. La sesión de Mateo, que ahora consideramos, esta que va del capítulo 13, desde el capítulo 13, sí, de este libro, hasta la venida plena del reino en el futuro. Durante este periodo, el pueblo de Dios tiene que seguir al Señor yendo al desierto. El contexto detrás de este mover hacia el desierto fue el rechazo de parte de la religión y la persecución de los políticos. Si realmente tomamos en serio los asuntos del Señor con relación al reino, ciertamente no esperemos abrazos ni aceptación. Seremos rechazados por la religión, seremos perseguidos por los políticos. Amados, no podemos esperar otra cosa. Que no nos sorprenda ni el rechazo de la religión,
ni la persecución de los políticos. Hoy parece que la iglesia ha olvidado esto y busca la paz con estas dos cosas. No va a suceder. No esperemos otra cosa que no sea el rechazo de la religión y la persecución de los políticos. Vamos a seguir en el siguiente audio explorando un poco más de esto, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.